¿Alguna vez te has parado en medio de tu propio camino y no te has dado cuenta? No me refiero a una metáfora vaga, me refiero a algo concreto, real, verificable, a ese momento en que querías avanzar y no avanzaste, a ese proyecto que empezaste y abandonaste, a esa conversación que debiste tener y postergaste, a esa decisión que sabías que era correcta y no tomaste, a esa oportunidad que viste pasar mientras tú seguías esperando el momento perfecto para moverte. ¿Quién estaba ahí en cada uno de esos momentos? Tú, solo tú, no el mercado, no la economía, no las personas que te fallaron, no las circunstancias que no fueron favorables, no el tiempo que nunca alcanza, no la suerte que nunca llega. En cada uno de esos momentos, en el centro exacto de cada historia de detención, de cada pausa que se convirtió en parálisis, de cada intento que no llegó a ser realidad, estabas tú. Y hoy vamos a hablar de eso, no para destruirte, para liberarte, porque la verdad más brutal que existe también es la más liberadora. Y la verdad es esta: tú eres el único obstáculo real en tu camino. Permíteme darte una imagen. Piensa en una puerta, no una puerta extraordinaria, una puerta ordinaria, de madera, con una manija, una puerta que separa el lugar donde estás del lugar donde quieres estar, una puerta que llevas años mirando, una puerta que has descrito a otros con detalle, que has fotografiado en tu imaginación, que has soñado cruzar, que has prometido cruzar, que has planeado cruzar, pero que no has cruzado. ¿Por qué? No porque la puerta esté cerrada con llave, está abierta, siempre estuvo abierta. No porque la puerta sea demasiado pesada, ya otros la cruzaron antes que tú y eran más pequeños, con menos recursos, con más razones para no poder. No porque haya algo peligroso al otro lado, lo que hay al otro lado es exactamente lo que dijiste que querías. La puerta no es el obstáculo eres tú parado frente a ella. El obstáculo es la conversación que tienes en la cabeza mientras la miras. El obstáculo son las historias que te cuentas sobre por qué todavía no es el momento, sobre por qué necesitas más preparación, sobre por qué otros tienen ventajas que tú no tienes, sobre por qué el riesgo es demasiado grande, sobre por qué quizás después. La puerta espera, la puerta siempre ha esperado, la puerta no tiene prisa, la puerta no se impacienta, la puerta simplemente existe, abierta, del otro lado de todo lo que quieres, y tú llevas parado frente a ella más tiempo del que quieres admitir. Hoy vamos a hablar de por qué no has cruzado, y vamos a hablar con la brutalidad necesaria que el tema requiere, no con crueldad, con claridad. Porque a veces la claridad más incómoda es el acto de amor más profundo que alguien puede ofrecerte. Comencemos por el obstáculo más antiguo, el más sofisticado, el que habla con tu propia voz y usa tu propia lógica y conoce exactamente cuáles son tus puntos débiles. El miedo, no el miedo simple, el miedo disfrazado. El miedo que no se presenta como miedo, sino como prudencia, como responsabilidad, como realismo, como respeto por el proceso. El miedo que dice, no es que tengas miedo, es que eres inteligente y sabes que hay que ser cuidadoso. El miedo que construye argumentos tan sólidos que te convencen de que no actuar es la decisión más sabia. Ese miedo es el portero de la puerta, no está dentro de la puerta, no está del otro lado. Está exactamente donde tú estás parado, a tu lado, susurrándote razones para no dar el paso. Y el problema no es que el miedo exista, el miedo existe en todos. El problema es que le has dado autoridad, le has dado la llave, aunque la puerta no necesite llave. Le has dicho, tú decides cuándo cruzo. Y el miedo, como cualquier autoridad que se le otorga sin límite, ha abusado de ese poder. Retira la autoridad. No elimines el miedo. No puedes eliminar el miedo. No es posible ni deseable. El miedo tiene información útil. El miedo dice que algo importa. El miedo dice que lo que está al otro lado de esa puerta es real y significativo. Si no hubiera nada importante al otro lado, no sentirías miedo. Sentirías indiferencia. El miedo es confirmación. Confirmación de que la puerta es real, de que el camino es real, de que lo que quieres existe y tiene peso. Úsalo así. Úsalo como brújula que apunta hacia lo que importa, no como cadena que te mantiene donde estás. Reconócelo, nómbralo, míralo directamente y luego da el paso de todas formas, porque el valor no es la ausencia de miedo. El valor es cruzar la puerta mientras el miedo todavía está gritando que no lo hagas.
Hablemos ahora de un obstáculo que se disfraza de virtud, de algo que el mundo aplaude y que en muchos casos es una de las razones más sofisticadas por las que no cruzas la puerta. El perfeccionismo. El perfeccionismo dice: cruzo cuando esté completamente listo, cuando haya aprendido todo lo que hay que aprender, cuando el plan sea impecable, cuando no haya margen para el error, cuando pueda garantizar el resultado. Y suena responsable, suena serio. Suena como la actitud de alguien que se toma las cosas con la seriedad que merecen, pero hay una mentira dentro de esa virtud, una mentira que el perfeccionismo nunca te dice directamente. La mentira es esta: el momento en que estés completamente listo nunca va a llegar, nunca. Porque la preparación que el perfeccionismo exige es infinita. Siempre hay algo más que aprender. Siempre hay algo más que mejorar, siempre hay una razón más para esperar, y el perfeccionista espera, y la puerta espera, y los años pasan. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre las personas que cruzaron la puerta y las personas que siguen frente a ella describiendo cómo va a ser cruzarla? No es que los primeros tuvieran menos miedo, no es que los primeros estuvieran más preparados. No es que los primeros tuvieran mejores condiciones o más recursos o más suerte. La diferencia es que los primeros aceptaron la imperfección del cruce, aceptaron que iban a cometer errores del otro lado, aceptaron que el camino no iba a ser limpio, aceptaron que habría momentos de duda, de corrección, de recalcular la ruta, y cruzaron de todas formas, con esa aceptación, con esa disposición a ser imperfectos en movimiento antes que perfectos en parálisis. La imperfección en movimiento siempre gana a la perfección en quietud, siempre, porque del otro lado de la puerta el aprendizaje real comienza, no en la preparación, no en la teoría, en el movimiento, en el error que te corrige, en la caída que te enseña a levantarte de manera diferente, en la realidad que te da información que ningún plan podría haberte dado. Cruza imperfecto, cruza incompleto, cruza con miedo si es necesario, pero cruza. Necesito hablarte del ego, del obstáculo que menos reconocemos porque está más cerca de nosotros que ningún otro. El ego no siempre es arrogancia visible. El ego no siempre es el que habla demasiado alto, el que se cree superior, el que necesita aplausos constantes. Hay una versión del ego más silenciosa y más destructiva. El ego que no cruza la puerta porque tiene miedo de que del otro lado descubra que no era tan especial como creía. El ego frágil prefiere no intentarlo a intentarlo y descubrir sus límites reales. ¿Entiendes la profundidad de eso? Hay personas que no comienzan el negocio, no por falta de recursos, sino porque si comienzan y fracasan, ya no podrán decir: es que si yo hubiera tenido la oportunidad. La no acción les protege la narrativa, les permite vivir en el potencial sin medir, en la grandeza sin probar, en el yo podría si quisiera, que nunca tiene que demostrar nada porque nunca lo intenta. Eso es el ego asustado. Y es uno de los obstáculos más difíciles de superar porque para superarlo tienes que estar dispuesto a ser vulnerable. Tienes que estar dispuesto a intentarlo y quizás fallar. Tienes que estar dispuesto a que la prueba real muestre algo diferente de lo que la fantasía prometía. La humildad no es creerse menos. La humildad es estar dispuesto a ser medido. Es estar dispuesto a entrar al proceso sin garantías. Es estar dispuesto a que la puerta del otro lado lleve a un camino más difícil de lo que esperabas y recorrerlo de todas formas, porque el camino real siempre vale más que el camino imaginado. Suelta el ego que te protege quedándote quieto. Abraza la humildad que te permite moverte sin garantías. La puerta del otro lado no tiene que confirmar que eres extraordinario, solo tiene que llevarte a un lugar más real que este. Y eso ya es suficiente para cruzarla. Quiero hablarte de la comodidad, del obstáculo que menos parece obstáculo porque se siente bien. La comodidad es la puerta que no lleva a ningún lado nuevo, pero que siempre está abierta. Y siempre es familiar y siempre tiene la temperatura correcta y nunca te exige nada que no hayas dado antes. Y el ser humano, que fue diseñado para sobrevivir, tiene un instinto poderoso hacia lo conocido. El cerebro antiguo dice: esto que ya tienes es seguro, esto que ya conoces no te va a matar. Quédate aquí, el territorio desconocido puede tener peligros que el territorio conocido no tiene. Ese instinto fue útil cuando los peligros eran físicos, cuando la selva de verdad podía matarte, cuando quedarte en la cueva era en muchos casos la decisión más inteligente, pero tú no vives en la selva. Tus peligros no son físicos. Y ese mismo instinto que salvó a tus ancestros está hoy saboteando tu crecimiento.
Está usando la maquinaria de la supervivencia para mantenerte en un territorio seguro que ya no te sirve, para mantenerte frente a la puerta conocida, la puerta cómoda, la puerta que abre al mismo cuarto de siempre, en lugar de la puerta que lleva a lo nuevo. La comodidad te mantiene vivo, pero no te deja crecer. Y hay una diferencia enorme entre estar vivo y estar viviendo. Hay una diferencia enorme entre existir con seguridad y existir con propósito. Hay una diferencia enorme entre el cuarto conocido y el camino que no conoces todavía, pero que sientes que te pertenece. Siente la incomodidad de la puerta nueva, siente el miedo del territorio desconocido, siéntelo completamente y luego recuerda que ese malestar no es señal de peligro, es señal de crecimiento, es señal de que estás exactamente en el umbral donde el cambio real ocurre. El obstáculo de la comodidad solo se supera haciendo lo incómodo suficientes veces hasta que lo incómodo se convierte en lo nuevo normal. Y eso no ocurre pensándolo. Ocurre cruzando la puerta. Necesito hablarte de la disciplina, no como concepto que se entiende, sino como práctica que se vive. El obstáculo más silencioso entre tú y la puerta no es el miedo de un día ni la duda de una semana. Es la inconsistencia acumulada de años. Es la brecha entre lo que dices que vas a hacer y lo que realmente haces. Es esa deuda silenciosa que se construye promesa por promesa incumplida, hábito por hábito abandonado, mañana por mañana que llegó y encontró las mismas excusas del ayer. La disciplina es la única herramienta que puede cerrar esa brecha, no la motivación. La motivación es el viento, ya lo hemos dicho antes. Viene y va. Depende del estado de ánimo, de las circunstancias, de lo que leíste o escuchaste recientemente. La motivación te pone frente a la puerta con energía y con ganas, pero la disciplina es la que da el paso cuando la motivación se fue a dormir. La disciplina no te pregunta cómo estás. La disciplina no negocia con tus emociones. La disciplina dice: esto es lo que acordamos hacer, y lo hacemos, con lluvia o con sol, con ganas o sin ellas, con audiencia o sin audiencia, porque el compromiso con nosotros mismos es el compromiso más sagrado que existe, y cuando rompes ese compromiso repetidamente, cuando te dices que vas a hacer algo y no lo haces, cuando la promesa del lunes muere el miércoles y el jueves ya encontraste una razón para posponer hasta el próximo lunes, no solo no avanzas, destruyes algo más profundo. Destruyes la confianza en ti mismo. Construyes en tu mente un expediente de evidencia que dice: este que habla de cambiar no cambia, este que promete no cumple, este no puede confiar en sí mismo. Y cuando no confías en ti mismo, la puerta parece más lejos, no porque se haya movido, sino porque la distancia entre quien dices que eres y quien tus acciones demuestran que eres se convierte en el obstáculo más grande de todos. Reconstruye la confianza. Promesas pequeñas cumplidas valen más que grandes visiones incumplidas. Haz lo que dices que vas a hacer aunque sea pequeño. Comienza con algo que sabes que puedes sostener y sosténlo. No 3 días, no 2 semanas. Sosténlo hasta que el cumplir la promesa sea más fácil que romperla. Sosténlo hasta que la disciplina se convierta en identidad y no en esfuerzo constante. Ese es el camino a la puerta. Un compromiso pequeño cumplido a la vez. Quiero hablarte de las personas, del obstáculo que más nos cuesta reconocer porque implica tomar decisiones difíciles sobre relaciones que amamos. Hay personas en tu vida que están paradas entre tú y la puerta, no porque sean malas personas, no porque te quieran mal, sino porque ellas también tienen miedo de su propia puerta y tu movimiento hacia la tuya les recuerda que llevan tiempo sin moverse hacia la suya. Y ese recordatorio duele, y ese dolor a veces se convierte en resistencia, en comentarios que restan, en preguntas que siembran duda, en el cinismo disfrazado de realismo que dice: ¿y si no funciona? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si te arrepientes? No les odies, compréndeles, pero no les des autoridad sobre tu movimiento. La opinión de quien no ha cruzado ninguna puerta difícil no puede ser el criterio por el que decides no cruzar la tuya. El consejo de quien nunca ha navegado aguas profundas no puede determinar si tú te lanzas al agua o no. Busca a las personas que ya están del otro lado. Busca a las personas que cruzaron su propia versión de tu puerta. Escucha su historia. Aprende de su proceso. Deja que su evidencia hable más alto que el miedo de quienes nunca intentaron. Y sé honesto contigo mismo sobre quién en tu entorno te está acercando a la puerta y quién te está alejando.
Esta es una de las responsabilidades más difíciles y más importantes que tienes. No puedes controlar quién está en tu vida por completo, pero puedes controlar cuánto tiempo, cuánta energía y cuánta autoridad le das a cada persona sobre tus decisiones. Protege tu dirección. Cuida a quien escuchas cuando estás en el umbral. Hablemos del servicio, de algo que transforma completamente la relación con la puerta. Cuando la puerta es solo sobre ti, cuando lo que hay al otro lado es únicamente tu éxito, tu reconocimiento, tu satisfacción, tu llegada, entonces el miedo tiene mucho poder, porque si cruzas y no funciona, si cruzas y el resultado no es el que esperabas, si cruzas y el camino del otro lado es más difícil de lo que imaginabas, todo ese costo recae sobre ti solo, y el yo solo no siempre tiene suficiente combustible para sostener el esfuerzo cuando el camino se pone difícil. Pero cuando la puerta es sobre más que tú, cuando lo que hay al otro lado incluye a personas que te necesitan, cuando tu cruce tiene consecuencias que van más allá de tu propia historia, entonces la ecuación cambia completamente. Hay personas esperando lo que hay del otro lado de tu puerta. Hay situaciones que solo pueden cambiar si tú cruzas. Hay una versión del mundo que depende de que tú dejes de ser el obstáculo en tu propio camino y te conviertas en el camino para otros. ¿A quién sirves con lo que estás construyendo? ¿Quién necesita que tú cruces? ¿Qué se pierde en el mundo mientras tú sigues frente a la puerta esperando el momento perfecto? Cuando la respuesta a esa pregunta es alguien que amas, algo que te importa profundamente, una contribución que solo tú puedes hacer, entonces el miedo se achica. No desaparece, se achica. Porque lo que hay al otro lado pesa más que lo que sientes de este lado. Cruza por algo más grande que tú. Cruza porque el servicio que puedes dar del otro lado justifica todos los riesgos de este lado. Cruza porque quedarte tiene un costo que no es solo tuyo. Cruza porque el mundo necesita lo que llevas y que todavía no has dado. Quiero hablarte ahora del dolor específico de ser el obstáculo en tu propio camino y no querer verlo. Hay un dolor en reconocerlo, un dolor real, el dolor de la responsabilidad plena. El dolor de no poder señalar afuera, de no poder distribuir la culpa entre las circunstancias y las personas y el tiempo y la suerte. El dolor de pararte frente a ti mismo y decir, yo hice esto, yo elegí esto, yo con mis miedos y mis justificaciones y mis postergaciones y mis historias cómodas sobre por qué no era posible, yo fui quien construyó esta distancia entre donde estoy y donde quiero estar. Ese dolor es real. No te lo niego, pero hay otro dolor, el dolor de llegar al final del camino con la puerta todavía sin cruzar, el dolor de los años acumulados de querer y no hacer, el dolor de la versión de ti que nunca llegó a ser porque tú estuviste en su camino, el dolor de lo que pudiste haber servido y no serviste, de lo que pudiste haber construido y no construiste, de lo que pudiste haber sido y elegiste, aunque sea sin saberlo completamente, no ser. Ese dolor es más largo, más profundo, más difícil de sanar porque no tiene remedio en el futuro, solo tiene arrepentimiento en el pasado. Elige el dolor que transforma sobre el dolor que solo lamenta. Elige el dolor del crecimiento sobre el dolor del estancamiento. Elige reconocer que has sido el obstáculo, que duele reconocerlo y que precisamente porque duele sabes que es verdad y que esa verdad tiene el poder de cambiar todo si la dejas. Deja que duela y muévete de todas formas. Ahora quiero hablarte del carácter, de lo que el otro lado de la puerta va a revelar sobre quién realmente eres. La puerta no es solo una barrera. La puerta es una prueba de carácter. Y lo que la prueba revela no es si tienes suficiente talento o suficientes recursos o suficiente suerte. Lo que revela es si eres el tipo de persona que cruza. Eres el tipo de persona que cruza, no en circunstancias ideales, no cuando todo está alineado, no cuando el riesgo es mínimo y la recompensa es segura, cuando el cruce es difícil, cuando hay incertidumbre real, cuando el miedo es legítimo y las razones para no hacerlo son numerosas y el mundo no te va a culpar si te quedas. En ese momento, ¿eres el tipo de persona que cruza? El carácter no se declara, se demuestra en el umbral. Se demuestra en el momento de decisión cuando nadie te está mirando y la elección es completamente tuya. Se demuestra en la coherencia entre lo que dices que eres y lo que haces cuando el costo de ser lo que dijiste
es real. Construye el carácter del cruzador, no el carácter del planificador eterno, no el carácter del observador experto que conoce todos los detalles del camino, pero nunca lo ha recorrido. El carácter del que cruza, del que se equivoca, del que se levanta, del que aprende en el movimiento, del que llega con cicatrices pero llega. Ese carácter se construye cruzando puertas, no pensando en ellas. Quiero cerrar con la verdad más importante de todo lo que hemos hablado hoy, con la verdad que convierte toda esta brutalidad en regalo. Si tú eres el obstáculo, entonces tú también eres la solución. Escucha eso de nuevo, déjalo entrar completamente. Si el obstáculo estuviera afuera, si el problema fuera la economía o las circunstancias o las personas o el momento histórico o la suerte que no llega, entonces estarías atrapado. Dependerías de que algo externo cambiara para que tu vida pudiera cambiar. Estarías a merced de fuerzas que no controlas. Estarías esperando con razón que el mundo se moviera antes de que tú pudieras moverte. Pero si el obstáculo eres tú, entonces el poder también es tuyo. Todo el poder de quitarte del camino, el poder de cambiar la conversación interna, el poder de elegir diferente, el poder de cruzar la puerta hoy, ahora, con lo que tienes, siendo quien eres, en las circunstancias que existen. Ese poder no depende de nadie más. Ese poder no espera condiciones externas. Ese poder existe ahora mismo, en este momento, disponible para ti completamente. ¿Lo ves? La brutalidad de esta verdad no es un ataque, es una llave. La llave para la puerta que llevas tanto tiempo mirando. La llave que siempre estuvo en tu bolsillo aunque te convenciste de que estaba perdida, aunque buscaste afuera lo que vivía adentro, aunque preguntaste a otros quién tenía el poder de abrirte el paso sin saber que ese poder nunca salió de ti. Aquí está la llave, aquí estaba siempre. Ahora úsala, no mañana, no cuando proceses esto, no cuando hayas pensado suficiente en lo que escuchaste hoy, ahora. Con el primer paso que puedas dar, con la decisión más pequeña que esté frente a ti, con el compromiso más básico que puedas hacer contigo mismo y cumplir hoy. Quítate del camino. Ese es el acto más radical, más valiente, más transformador que puedes hacer. No añadir más, no acumular más conocimiento, no hacer más planes. Quitar lo que está bloqueando el paso, quitar el miedo que tiene demasiada autoridad. Quitar la justificación que suena a sabiduría, quitar el perfeccionismo que se disfraza de responsabilidad, quitar la comodidad que se disfraza de paz, quitarte del camino. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso al lado y dejes que el camino sea libre, vas a descubrir algo que no esperabas. Vas a descubrir que el camino que tanto te costó comenzar no era tan imposible como parecía desde el otro lado de la puerta. Vas a descubrir que tenías más de lo que creías, que podías más de lo que te dijiste, que la puerta era más ligera de lo que la imaginaste. Porque los obstáculos que construimos en la mente siempre son más pesados que los obstáculos que encontramos en la realidad. Siempre. La mente amplifica. La mente catastrofiza. La mente construye muros donde hay puertas. Y tú, parado frente a tu puerta, con todos sus miedos y sus justificaciones y sus postergaciones acumuladas, con toda la historia de las veces que no cruzaste cuando debiste haber cruzado, tú tienes hoy la posibilidad de reescribir esa historia, no borrando lo que fue, sino eligiendo diferente desde ahora. El único obstáculo en tu camino siempre fuiste tú, y desde hoy eso deja de ser una condena y se convierte en tu mayor fuente de poder, porque si tú eras el obstáculo, tú eres también el camino, tú eres también la puerta, tú eres también lo que hay del otro lado, y tú, únicamente tú, tienes la autoridad completa e irrevocable de cruzar.